Ella nunca regresaría. No porque las negociaciones fracasaran, sino porque nunca hubo un secuestrador esperando en algún lugar con Nancy Guthrie viva. Nunca hubo una negociación que llevar a cabo. Nunca hubo una transacción que completar. El secuestro no ocurrió. Lo que ocurrió, en cambio, es algo que 6 semanas de investigación federal, 400 investigadores asignados, 55,000 pistas y todos los segmentos de noticias que hayan visto sobre este caso han estado dando vueltas sin abordarlo directamente. Y ya no quiero más vueltas, esto es lo que dicen las pruebas. No es lo que decían los titulares, ni lo que afirmaban las notas de rescate, ni lo que el marco del secuestro exigía que todos asumieran, sino lo que confirman las pruebas físicas, la sangre, el ADN, la patología forense y el análisis del comportamiento de 2 de los expertos policiales más acreditados que examinan públicamente este caso. Todo lo que dice, cuando dejas de forzarlo en una historia nunca estuvo destinado a encajar. Nancy Guthrie no fue secuestrada. Algo le ocurrió en ese porche en 41 minutos de oscuridad. Algo violento. Algo que terminó antes de que se escribieran las notas de rescate. Algo que alguien pasó las 6 semanas siguientes intentando que el mundo entero apartara la mirada, apuntando a una billetera de Bitcoin y a una fecha límite que pasó sin que se moviera un solo dólar y sin que llegara una sola prueba de vida. Porque la prueba de vida requiere una persona viva, y la evidencia nos ha estado diciendo desde el 1 de febrero lo que el marco del secuestro no permitió que nadie dijera en voz alta. Lo digo ahora, se les ha dado un marco. Cada segmento de noticias, cada panel de expertos, cada hilo en redes sociales sobre este caso ha operado dentro de una sola suposición. Alguien se llevó viva a Nancy Guthrie y espera el dinero. Ese marco es la razón por la que ninguna de las pruebas tiene sentido, ya que dentro de él, las notas de rescate deberían tener un remitente. Dentro de ese marco, la prueba de vida debería haber llegado en las primeras 48 horas. Dentro de ese marco, la sangre en el porche es un detalle inconveniente que se integra en una historia más amplia sobre un secuestro que aún está en curso. Pero ¿qué pasa si el encuadre es erróneo? ¿Y si el secuestro no es la noticia? ¿Y si el secuestro es la tapadera? ¿Y si 6 semanas de investigación federal, 55,000 pistas, 400 investigadores y una recompensa de $1 millón han estado siguiendo una narrativa construida a posteriori por alguien que necesitaba que las fuerzas del orden vieran con ansias a un rehén vivo en lugar de mirar atrás a lo que ya se había hecho? Esa no es una teoría que inventé sentado frente a un micrófono. Es la precisa conclusión analítica de 2 de las mentes policiales más acreditadas que examinan públicamente este caso. Y cuando escuchen lo que realmente dijeron, no la versión que se publicó como titular, sino la versión completa, comprenderán por qué la trama del secuestro no solo tiene fallas. No tiene cabida ante los expertos, ante las teorías, ante cualquier conclusión, ante la evidencia. Nancy Guthrie, de 84 años, madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa Today de la NBC. Vivía sola en una propiedad residencial aislada en las colinas de Catalina, a las afueras de Tucson, Arizona. Agudo como un ataque, en palabras del sheriff Chris Nanos, con movilidad física limitada y medicación cardíaca diaria. Un marcapasos transmitía su ritmo cardíaco de forma inalámbrica a su equipo médico. La noche del 31 de enero, su familia la dejó en casa después de cenar. La puerta del garaje se cerró a las 9:50 de la noche. El vecindario quedó en silencio. A la 1:47 de la madrugada, la cámara de su timbre dejó de funcionar. Ni un fallo técnico ni un corte de luz. El dispositivo físico fue retirado de su soporte por una figura enmascarada
que cubrió la lente con vegetación antes de desconectarlo. Alguien que sabía que la cámara estaba allí. Alguien que había pensado en ella antes de llegar. Alguien para quien desactivarla no fue una decisión espontánea, sino un paso planificado en una secuencia ensayada. 41 minutos después, a las 2:28 de la madrugada, la aplicación Pacemaker de Nancy Guthrie perdió la conexión Bluetooth con su teléfono. 41 minutos. Ese es el tiempo operativo completo de este crimen, desde el primer evento forense hasta el último. Y durante esos 41 minutos, en el porche de una casa donde una mujer había vivido durante 5 décadas, los investigadores encontraron sangre. No dentro de la casa, sino en el porche. El ADN se confirmó como de Nueva York. El patólogo forense Dr. Michael Bowden examinó fotografías de esas gotas y describió su forma con precisión. Pequeños centros pálidos, lo que los patólogos forenses llaman forma de rosquilla. Es típico de las gotas que caen de la nariz o la boca porque la sangre de esas zonas se mezcla con el aire al caer, lo que crea un vacío distintivo en el centro. Su conclusión no fue incierta, no fue calificada. Esas gotas son totalmente consistentes e indican que ocurrieron durante un secuestro. Algo violento le ocurrió a Nancy Guthrie en ese porche. Algo rápido, algo lo suficientemente fuerte como para causarle sangrado por la cara o la nariz. Y ocurrió dentro de esos 41 minutos. Ahora, recuerden la sangre de ese porche, porque todas las preguntas que este caso ha planteado nos llevan a ella. Permítanme preguntarles algo directamente. Si secuestraran a alguien, si lo tuvieran vivo en algún lugar, si quisieran $6 millones en bitcoins y un ser humano vivo fuera su palanca para conseguirlos, ¿a quién contactarían? La respuesta no requiere investigación ni forense ni peritaje. Se contactaría a la familia discretamente, en privado. Se crearía un canal, un número de teléfono, una dirección de correo electrónico, un mecanismo mediante el cual el dinero pudiera moverse en una dirección y una persona en la otra. No es complicado. Es la única estructura lógica de una transacción que requiere dos partes para completarla. Eso no es lo que ocurrió aquí. La primera nota de rescate llegó a TMZ en 2 estaciones de televisión de Tucson, plataformas públicas, canales de transmisión, lugares donde un mensaje se convierte en noticia antes de convertirse en una negociación. La nota exigía $6 millones en Bitcoin, establecía una fecha límite, incluía detalles específicos sobre el Apple Watch de Nueva York y su casa, y no contenía remitente, número de teléfono, correo electrónico ni mecanismo alguno para que la familia respondiera. Una nota de rescate sin remitente no es una nota de rescate. Léalo de nuevo. Una nota de rescate sin remitente no es una nota de rescate. Es una representación de una nota de rescate. Es alguien que ha visto suficiente cobertura policial como para saber cómo es un secuestro y ha escrito el guión de uno sin entender que el guión requiere un segundo acto. El segundo acto es la negociación. Y la negociación requiere un canal. Y esta nota no tenía canal porque quien la escribió no se estaba preparando para una negociación. Se preparaban para una desaparición. Piensen en lo que realmente hicieron las notas. No abrieron un camino para que la familia recuperara a Nancy. Crearon una historia para que el público la siguiera. Dirigieron todos los recursos de investigación en Estados Unidos hacia una rehén viva y una billetera de Bitcoin. Convirtieron lo que ya había sucedido en ese porche en algo que parecía estar aún en curso. El analista jefe de policía de CNN, John Miller, no las llamó notas de rescate en su análisis. Las llamó una conversación unidireccional. Una conversación unilateral no es una negociación, es una declaración. Y las declaraciones las escriben quienes ya no tienen nada que negociar. Quiero presentarles a alguien. Se llama Tracy Walder. No es comentarista. No es presentadora de podcasts que llena el tiempo entre anuncios.
Pasó años como agente especial del FBI en contraterrorismo. Después de eso, se incorporó a la CIA y continuó su trabajo a un nivel del que la mayoría de los estadounidenses nunca oirán hablar públicamente. Su carrera se basó en una disciplina específica: comprender cómo las personas violentas planean y ejecutan crímenes diseñados para aterrorizar, coaccionar y controlar. Cuando este caso se hizo público, se reunió con News Nation y dijo algo que la prensa convencional no recogió como debería. Dijo que definitivamente no cree que se trate de un robo que salió mal. Ahora bien, ¿por qué importa? Porque a mediados de febrero, un reportaje de una estación de televisión local de Arizona, que citaba a una fuente interna, afirmaba que los investigadores, en privado, habían empezado a creer precisamente eso: un robo que se intensificó por accidente. El departamento del sheriff del condado de Puma respondió en cuestión de horas. El comunicado que emitieron fue preciso: el PCSD nunca ha declarado que se trató de un robo fallido. Cualquier informe que indique lo contrario es inexacto. El FBI repitió esa respuesta directamente. El razonamiento de Tracy Walder fue operativo. Los ladrones no se llevan a nadie consigo. En un robo, el objetivo es simple: entrar, llevarse objetos de valor y salir. Llevarse a un ser humano vivo. Sobre todo, una mujer de 84 años con movilidad reducida y marcapasos lo cambia todo. Te ralentiza, genera ruido, convierte un delito contra la propiedad en un cargo federal de secuestro con cadena perpetua. Ningún criminal experimentado toma esa decisión por casualidad. Y luego dijo algo más, algo que replantea toda la arquitectura de motivos de este caso. Dijo que cree que este crimen ocurrió por algo que Savannah Guthrie hizo o por lo que alguien sentía por ella. ¿Obsesión o represalia? Dos perfiles de amenaza diferentes, una sola conclusión: esto era personal, no se trataba de Nancy, sino de la persona con la que Nancy estaba conectada, y el mensaje más devastador que se puede enviar a una figura pública a la que es difícil contactar es no atacarla. Es atacar a la persona que más ama, la persona cuya dirección es fácil de encontrar, cuya rutina es observable, cuya casa está en un barrio tranquilo sin personal de seguridad, ni sala de emergencias ni personal privado. Nancy Guthrie no fue un objetivo aleatorio. Fue un mensaje específico entregado a un destinatario específico mediante un crimen que alguien preparó durante 30 días antes de ejecutarlo en 41 minutos de oscuridad. John Miller es el principal analista de inteligencia y aplicación de la ley de CNN. Anteriormente, fue subcomisionado de inteligencia y antiterrorismo del Departamento de Policía de Nueva York. Antes de eso, fue subdirector del FBI. Antes de eso, fue alto funcionario de la Inteligencia Nacional de Estados Unidos, 2 premios Peabody y 11 premios Emmy. Publicó un análisis detallado de este caso al mes de su publicación. En él, usó una palabra que quiero repasar con calma, porque esa palabra es la clave que desvela todas las preguntas que este caso ha suscitado. Aquí está lo que dijo textualmente: siempre existe la posibilidad de que se tratara de algún tipo de allanamiento de morada planificado que salió completamente mal y se transformó en un secuestro extorsivo, porque las oportunidades del sospechoso habían cambiado. Reingeniería, no continuación, no escalada, no modificada, reingeniería. Esa palabra significa que el delito que finalmente se presentó al público no fue el delito planeado. Significa que alguien revisó lo que ya había sucedido con la sangre en el porche el lapso de 41 minutos y lo que la figura enmascarada encontró cuando el plan se topó con la realidad y tomó una decisión. No sobre qué hacer con Nancy, ni sobre qué historia contar sobre ella. Las notas de rescate no fueron escritas por alguien que la tuviera bajo su control. Fueron escritos por alguien que necesitaba que todos creyeran que sí.
Piensen en la lógica operativa de eso. Si el plan salió mal en el porche, si el crimen se consumó de una manera que nunca se suponía debía ser visible, la contramedida más efectiva disponible es una narrativa de secuestro. Porque una narrativa de secuestro no solo desorienta a los investigadores, sino a todo el ecosistema de información pública. Cada noticia, cada pista, cada recurso investigativo, todo apuntaba a un rehén vivo que no existe. Mientras la evidencia real de lo sucedido se encuentra en un porche esperando que alguien la analice de otra manera, Miller lo dijo directamente. El denominador común es la sangre afuera de la puerta principal. La sangre nos revela el tipo de delito que se originó. Las cosas empezaron a salir mal muy rápidamente. La sangre no es accidental. La sangre no es ruido de fondo. La sangre en ese porche es la evidencia de que el plan no sobrevivió al contacto con lo que realmente sucedió. Algo salió mal inmediatamente en la puerta principal, antes de que lo que se había planeado durante 30 días pudiera desarrollarse según lo previsto. Y después de eso, todo lo que siguió fue una construcción. Esta es la pregunta que la trama del secuestro nunca ha podido responder. A lo largo de 6 semanas de súplicas públicas, en cada video que Savannah Guthrie publicó, en cada aparición en los medios, en cada anuncio de recompensa y en cada llamada directa a quien se llevó a su madre, ni una sola vez se demostró que Nancy Guthrie estuviera viva. Ni una fotografía, ni una grabación de voz, ni una sola palabra escrita a mano. En casos de secuestro documentados con exigencias de rescate, la prueba de vida llega en cuestión de horas. No porque los secuestradores sean considerados, sino porque la prueba de vida es su única ventaja. Sin ella, no hay transacción. Sin ella, la familia no tiene motivos para pagar. Sin ella, toda la estructura de la demanda se derrumba, ya que ésta se basa en la suposición de que la persona rescatada está viva y puede ser recuperada. Quien envió estas notas nunca proporcionó esa prueba. A lo largo de múltiples comunicaciones a lo largo de 6 semanas, una familia rogaba ante la cámara por cualquier señal de que su madre estuviera respirando en algún lugar. El FBI lo confirmó oficialmente. A mediados de febrero, no tenían conocimiento de ninguna comunicación entre la familia Guthrie y ningún secuestrador. Ninguna comunicación, ninguna prueba de vida, ninguna transacción, porque una transacción requiere 2 partes y una de ellas no estaba disponible para participar. Savannah Guthrie se paró frente a una cámara y pronunció las palabras de una hija informada, no de una hija que actúa con pura esperanza. Dijo: "También sabemos que podría estar perdida. Podría ya haberse ido. Podría ya haberse ido". Ese no es el lenguaje de alguien a quien le han dicho que su madre está definitivamente viva y en negociaciones. Es el lenguaje de alguien que ha sido preparado por los investigadores para la posibilidad específica de que la prueba de vida nunca llegara porque la prueba de vida nunca fue posible. Esto es lo que la evidencia física ha confirmado, independientemente de cualquier teoría. Se recuperaron 2 perfiles de ADN distintos en relación con este caso. Uno de un guante encontrado a 3 kilómetros de la casa de Nueva York, visualmente consistente con los guantes que usaba el sospechoso en la grabación del timbre. El otro, de material biológico recuperado dentro de la propia residencia. El sheriff del condado de Puma lo confirmó explícitamente. 2 perfiles, 2 personas diferentes, ninguno de los cuales coincide con ningún miembro de la familia Guthrie. Ninguno coincide con nada que figure actualmente en CUDIS, la base de datos nacional del FBI sobre delincuentes convictos. 2 personas. Un delito que requirió de 2 personas no es un delito impulsivo, no es un robo que salió mal. No se trata de un extraño que actúa por casualidad. 2 personas requieren coordinación, requiere confianza, requiere un plan que asigne roles antes de que cualquiera de las 2 personas entrara en la propiedad.
El FBI describió a la figura enmascarada como un hombre de entre 1,75 y 1,8 metros, complexión promedio y vello facial oscuro. Un posible tatuaje en la muñeca fue identificado por el experfilista del FBI Jim Clemente a través del espacio entre el guante y la manga. Su declaración fue precisa. De confirmarse mediante análisis forense, ese único marcador físico podría ayudar a los investigadores a clasificar a las personas como sospechosas o descartarlas por completo. Un experfilista del FBI no dice eso en cámara, sin saber que los investigadores ya están cotejando ese detalle con las personas específicas que han identificado. La referencia cruzada se ha estado realizando durante 4 semanas y las pruebas genealógicas de ADN, la misma metodología que identificó al Golden State Killer después de 4 décadas, se están ejecutando en ambos perfiles simultáneamente. 2 árboles genealógicos que se construyen rama por rama a partir de coincidencias parciales en bases de datos de genealogía comerciales que contienen las presentaciones voluntarias de millones de estadounidenses que cargaron su ADN sin tener conciencia de a qué se conectaría eventualmente. La probabilidad de que ambos contribuyentes hayan excluido a todos los miembros de su familia extendida de todas las bases de datos accesibles se acerca a 0. La ciencia no espera permiso. Está en marcha y no le importa lo que digan las notas de rescate. Permítanme reunir todo. La evidencia no respalda un secuestro en curso. Respalda un crimen que se cometió antes de que se escribieran las notas de rescate. Un crimen que salió mal de inmediato en un porche a las 2 de la madrugada. Un crimen que dejó sangre en un patrón que un patólogo forense describió como totalmente consistente con una pelea física. Un crimen perpetrado por 2 personas cuyo ADN ahora se encuentra en un archivo federal de pruebas que se analiza en bases de datos genealógicas que eventualmente revelarán un nombre, independientemente de la historia que se construya después. Tracy Walder dijo que era demasiado específico para ser aleatorio, personal, conectado con el mundo de Savannah Guthrie. Alguien con una razón por la que valió la pena ejecutar 30 días de preparación. John Miller dijo que se rediseñó. El crimen cambió de forma después de que el plan fracasara en la puerta principal. Las notas de rescate no fueron el comienzo de la historia. Fueron el intento de reescribir una historia que ya había terminado mal. No les digo que Nancy Guthrie esté muerta. Esa conclusión no ha sido confirmada oficialmente. La familia sigue creyendo que está viva. La investigación está activa. La línea de denuncia está abierta. Lo que les digo es esto. Las pruebas no respaldan lo que les han dicho. Nunca ha respaldado lo que le han dicho. Y las 2 voces policiales más acreditadas que analizan públicamente este caso han estado describiendo con un lenguaje mesurado la misma conclusión desde 2 perspectivas diferentes. El secuestro no es el caso. El secuestro es la tapadera del caso. Y el caso, el verdadero, es lo que ocurrió durante 41 minutos en un porche donde la sangre de Nancy Guthrie caía en gotas con la forma que ven los patólogos forenses cuando alguien sangra por la cara durante una pelea. Algo ocurrió allí. Algo que se suponía que nunca se encontraría. Algo que alguien pasó 6 semanas intentando que el mundo desviara la atención, dirigiéndolo hacia una billetera de Bitcoin y una fecha límite que pasó sin ninguna transacción porque nunca iba a verla. Nancy Guthrie merece la verdad. Sus hijos la merecen. Savannah, Cameron, Annie, quienes han estado frente a las cámaras, suplicando y negándose a dejar de creer, merecen saber lo que la evidencia ya sabe. Y la evidencia, la sangre, el ADN, la genealogía que se está ejecutando ahora mismo en 2 perfiles separados. Los datos de la torre de telefonía móvil, el rastro digital que se remonta a 8 meses atrás, apuntan a una puerta. Cuando esa puerta se abra, no lo hará silenciosamente.
Si sabes algo, lo que sea. La línea de información es 1800. Llama al FBI. Está en la descripción. Cada detalle importa. El detalle que pone fin a esto puede estar ahora mismo en la memoria de alguien, vinculado a una noche que lleva 4 semanas intentando descifrar. Deja un comentario. Cuéntanos desde dónde estás viendo. Cuéntanos qué crees que ocurrió en ese porche durante esos 41 minutos. Esta comunidad ha estado al tanto de esta investigación desde el principio, y tu análisis importa más de lo que crees. Suscríbete y activa las notificaciones porque la respuesta a lo que realmente le sucedió a Nancy Guthrie no está a semanas de distancia, no está a meses de distancia. Solo falta una coincidencia genealógica, una confirmación de la torre de telefonía. Una persona en el ring decide que su silencio ya no vale la pena. Ese momento se acerca, y cuando llegue, todo lo expuesto en este video cobrará sentido en torno a un nombre que los investigadores quizá ya tengan. El secuestro nunca fue real. Lo que sí fue real ocurrió en 41 minutos.